Muy bien, ahora estamos como lo dije hace un momento, en una fiesta, una puerta, entendiendo por fiesta, puerta, lo entendimos, ¿verdad? Y esa puerta habla de los panes sin levadura. Es una fiesta donde Dios nos enseña a hacer una pausa y a decir, eh, mira qué es lo que te infla a ti, así como la levadura le da un volumen al pan que no es su esencia, no es el que alimenta, sino que altera la masa. ¿Qué te está inflando a ti? ¿De qué sacas pecho? Y por eso la actividad del testimonio es una manera de sacar la levadura. ¿Por qué? Porque definitivamente no sacamos pecho nosotros. Por más buenos padres que seamos, no podemos garantizar la salud de un hijo. Es la mano de Dios. Por buenos negociantes o administradores que seamos de un negocio, estoy refiriéndome a los dos testimonios que escuchamos ahora, no garantizamos que una crisis pueda venir o que nos endeudemos. Definitivamente tenemos que decir es darle gloria a Dios, y el testimonio es una oportunidad para eso, precisamente para decir, es Dios definitivamente quien nos cuida, es Dios quien nos prospera, es Él, por su mano estamos aquí. Y esa es la actividad de esta fiesta, poder desinflarnos de aquello de lo que no somos, de lo que no es imagen del Hijo de Dios en nosotros. Y al contrario, poder, como Él, dar gloria a su Padre, a nuestro Padre, y decir, Dios es el que abre puertas, Dios es el que nos sacó de Egipto, el que nos puede dar trabajos tranquilos, el que nos puede dar una administración de un tiempo donde podamos estar con Él, con nuestra familia y responder por todas las obligaciones. Eso es entrar en alineación con esta fiesta, y es lo que esperamos Dios haga carne, se haga en materia entre nuestras casas, en usted y en nosotros. Ahora, hemos entendido por la palabra de los 8 días que Dios da una palabra diciendo que esta fiesta comienza una estación de primavera, precisamente en la Biblia lo comenzó, y vimos varios episodios de primavera, episodios preciosos que no casualmente fueron en esta estación. Y vimos también cómo Dios da una promesa que floreceremos como el azafrán. Y si usted está viendo esto en vivo o en diferido y no sabe a lo que nos referimos, le invitamos a que pueda ver la palabra acerca del azafrán, de cómo esto precioso habla de nosotros. Y en esta línea vamos a continuar el día de hoy. E inicio diciéndoles que, por ejemplo, ¿saben que la Biblia habla de los árboles? ¿Cierto? Usted seguramente ha leído acerca de diferentes tipos de árbol en la Biblia. Habla desde Génesis, habla de un árbol y varios árboles, hasta el Apocalipsis habla de otro árbol que es para sanidad de las naciones, y a través de la Biblia habla de los árboles. Pues déjeme decirle que en la Biblia los árboles representan a los hombres. No en vano Jesús, por ejemplo, murió en una cruz de madera, madera de un árbol. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros literalmente? ¿Por qué dice, por ejemplo, la Biblia que nosotros fuimos crucificados con Cristo? Pero sí, Cristo fue hace 2024 años, 2027 años más o menos, que él fue colgado en una cruz. Pero yo nací en los 80, en los 90, en los 2000, dirá usted, ¿cómo así que fui crucificado? Bien, esa naturaleza de ese árbol, esa madera, esa es su naturaleza, es mi naturaleza. La madera en la Biblia o el árbol en la Biblia habla de la humanidad, de los hombres. Así que mi humanidad estaba allí con Cristo. Cristo y yo estábamos siendo crucificados en en ese acto de amor, en ese acto de adoración. Quiero leerles un versículo que me pareció, dos versículos que me parecieron tan hermosos, y quiero invitarle, si usted tiene la Biblia allí en su mano, una de las cosas que pasan en primavera, cuando empieza a reverdecer todo, empieza a aclararse algo, es que hay pasión por leer la Biblia, hay un fuego por ella, así que le invito a que pueda desempolvar su Biblia, si es que acaso no la ha leído en estos 8 días, y pueda abrirla conmigo en el libro de Job, ¿le parece? Job capítulo 14, versos 7 al 9. Job, el libro más antiguo de la Biblia.
versos 7 al 9, 14 versos 7 al 9, dice, porque si un árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco no fuere muerto en el polvo, al percibir el olor del agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Qué, qué maravilloso. Ahora quiero que tenga este versículo como transversal sobre lo que vamos a aprender el día de hoy. Y hoy vamos a hablar precisamente de los árboles. Y quiero que usted entienda conmigo que no es que en la Biblia nos dice que es que somos como árboles. No. Literalmente, cuando un ciego fue sanado por Jesús y se le pregunta qué es lo que está viendo, él va a responder y a decir, estoy viendo árboles que son como personas caminando. Y luego vuelve a abrir los ojos y dice, veo ahora sí personas. Lo que él primero recibe es una vista espiritual, viendo a hombres, árboles, o más bien las personas como árboles caminando. Lo que este hombre ciego recibió primero fue un milagro espiritual y pudo ver las personas. Imagínese usted como un árbol. Quiero que en este momento pueda imaginarse usted como un árbol caminando. Y luego sí, este hombre puede ver físicamente. Ahora, la Biblia nos va a tratar a nosotros como árboles y va a ser un paralelo que todo lo que le pasa a un árbol le va a pasar también a un hijo de Dios o a alguien que no necesariamente conoce al Señor. Y creo que Dios va a hablarnos acerca de esto. Y así que teniendo en mente lo que dice Job, que aunque un árbol fuere cortado, aún hay esperanza, este mensaje va para aquellos árboles, para aquellas personas que han sentido que se le han cortado sus sueños, que sintió que se le cortó la vida, que tu comunión con Dios se cortó, que hubo un matrimonio que algo pasó y se cortó, algo tan difícil, se cortó la comunicación, se cortó la relación, o entre padres e hijos que algo muy fuerte ha pasado y algo pasó, algo se quebró entre ellos. Este mensaje va para aquellos que dicen, no hay esperanza, ya no veo cómo crecer. O una empresa que no arranca, dicen, no sé qué es lo que está pasando, pero hay una esperanza y hay una voz de Dios para el día de hoy. Ahora bien, imagínense un árbol, usted como árbol, sin agua. ¿Qué le pasaría a un árbol si no percibe agua? Definitivamente se muere. Y somos seguramente relacionados con los árboles, quizás porque dependemos del agua y de la tierra. Pero un árbol sin agua va a morirse, así como nosotros sin agua nos moriríamos físicamente en el espíritu. Cuando tú no acudes al agua, también vas muriendo. Ahora, responda algo allí en su casa. ¿Qué es el agua en la Biblia? ¿Saben qué es el agua? De pronto aquí, Joshua, ¿sabes qué habla el agua en la Biblia? Dios es el agua. Dios es agua, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más es agua? Dios es agua, correcto. La fuente de vida. Sí, es la fuente de vida, sin duda alguna. El agua nos está hablando la Biblia de el Espíritu de Dios comparado con la Biblia. Y allí están participando en el chat, dicen la palabra, correcto. Es la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra hablan que son como agua. Es agua a nuestro interior. Así que hay una promesa en el libro de Isaías que usted conoce muy bien. Recuerda esa promesa que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió y me ha enviado a... Yo sé que usted ya la reconoció. Y hay 12 acciones que allí habla Isaías 61 que hace el Espíritu en nosotros, el agua en nosotros. Y usted conoce
alguna de esas dos o las 12 acciones del Espíritu. Recuerda, me ha enviado a predicar el año de la buena voluntad, a vendar a los quebrantados de corazón, etcétera. Pero el verso 3 me impacta porque dice que esa agua en nosotros, el Espíritu que viene y nos unge, que viene y nos moja, dice que viene, nos hace comunicar alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza, óleo de regocijo en lugar de lamentos, manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Yahvé mismo para que Él sea glorificado. Entonces, una de las acciones del Espíritu, del agua en nosotros, es hacernos un tipo de árbol. ¿Qué tipo de árbol? Árbol de justicia, árboles de justicia. Es decir, que todos aquellos que por el Espíritu son mojados, son regados por la palabra, por Él mismo, que es el agua, finalmente somos como un bosque, un huerto de árboles de justicia. Su fruto es la justicia. Qué interesante el participar de ciertos árboles trajo consecuencias a la humanidad. Por ejemplo, Adán. Recuerdan que fue por la acción de participar de un árbol que fueron echados del Edén. Pero también Cristo, como árbol de vida, al dar su fruto aquí en la tierra, fue su fruto lo que trajo salvación a la humanidad. Y hay varios, estuve haciendo una lista de los árboles que hay en la Biblia y hay una infinidad, pero le voy a nombrar apenas algunos. Está, por ejemplo, el cedro del Líbano, que fue usado para las edificaciones del interior del templo. Por ejemplo, las columnas eran de cedro. Está la palmera. ¿Recuerda ese precioso versículo? El justo florecerá como la palmera. No el dicho que usted conoce, que el que sube como palmera, no, ese no, sino el salmo que dice, el justo florecerá como la palmera. La palmera nos está hablando de un árbol que es la perseverancia, la capacidad de aguantar la adversidad. Hay otro que es la higuera, que nos está hablando de la religión, del hombre religioso, del sistema. Está el olivo. ¿Ha oído nombrar el olivo? Representa a Israel. Precisamente Jesús va a morir en un jardín de olivos. Está la mostaza, el ajenjo, etcétera. Hay una cantidad de árboles en la Biblia que representan naciones o representan diferentes tipos de hombres que Dios usa en su carácter para el servicio de Dios. Qué curioso que, por ejemplo, la palmera sea un tipo de árbol que aunque venga una tormenta y la pueda doblar, tanto que sus hojas pueden tocar hasta el piso, pero no se parte. Y eso que está pasando con esa palmera, Dios lo compara. Así es el justo, así va a florecer. Que aunque vengan vientos y los hagan caer, los hagan ir a tierra, no se van a quebrar. Su fe va a estar fuerte. Es una fe férrea. Aunque se doblen por las circunstancias, intenten desmayar, no se parten. Pasa el viento y vuelven a quedar derechos. Y qué curioso también que para los asados se use qué tipo de madera. Esa madera blandita, ¿no? Esa madera que no es fuerte. Qué curioso esto que nos está hablando la Biblia. Ahora, hay un verso para reforzar esta idea para los que de pronto dicen, es cierto que somos árboles en el espíritu. Quiero leerles Mateo capítulo 7, verso 16. Vaya conmigo, por favor. Mateo 7, 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno
da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. ¿De qué está hablando aquí? ¿De árboles simplemente o de nosotros? Creo que todos sabemos la respuesta. Está hablando de ti y de mí, que estamos como los árboles llamados a dar frutos y que se pueden encontrar frutos buenos y frutos malos. Que el que da frutos malos es cortado y echado en el horno de fuego. Así que esto para argumentar la idea que somos árboles de justicia plantados por el Señor. A ver, ¿cómo hacemos para armonizar y entender esta idea de que Dios nos ve como árboles? Por ejemplo, están los árboles de mostaza. La mostaza es la fe en la Biblia, la semilla. Y usted puede ver gente que es este árbol de mostaza. Y son gente que pasan cosas difíciles en su vida, pruebas, pero usted las ve que su fe no decae. Siguen constantes en la oración, siguen creyendo a la palabra, se congregan. Son gente que diezma a pesar de las dificultades económicas. ¿Qué pasa con ese tipo de gente en su interior? Son árboles de mostaza, donde su fruto es la fe. Hay otros que ustedes pueden reconocer que son como árboles o plantas de canela. Esa es una canela. ¿Por qué? Porque siempre el olor que hay en ellos es un olor a Cristo. Se la pasan adorando al Señor, quizás cantando, o no necesariamente cantando, pero siempre en sus labios, en su expresión está Cristo. Y lo que hacen huele a Él, o donde llega, deja oliendo al Señor. Se va la pesadumbre cuando esa persona llega, son personas alegres. ¿Qué pasa? Son ese tipo de árbol de canela que expiden ese olor a Cristo. Hay otros hermanos, como ya lo mencioné, son tipo palmera, que no puede ser unas circunstancias que pueden ser decir, yo no podría soportar eso. Pero ellos no pasan y no se quiebran. Y hay otros que, como lo acabamos de leer en Mateo, ese hermano es como cactus, son como espinos. Donde quiera que lleguen son una espina. Es otro tipo de árbol, precisamente, que Dios los llama también y los nombra, de hecho, aquí en la palabra. Pero a lo que quiero que vayamos es a que te examines qué tipo de árbol eres tú. Dios te llama a ti árbol de justicia. El Espíritu de Dios, el agua, viene sobre ti y te va a nutrir. Recuerden que en primavera es donde se cargan los cuerpos de agua, donde la luz llega, donde el clima da vida, para que haya un ecosistema de vida donde todo florezca. Y el ecosistema al que Dios te quiere llevar es a que seas un árbol de justicia, precisamente. Ahora, ¿cómo reconocemos eso? ¿Qué tipo de árbol somos? Donde el fruto final sea la justicia. Aquí dice, por su fruto los conoceréis. Alguien que no es experto en árboles, alguien así como yo, que por ejemplo no conozca a la vista un árbol, finalmente tiene que esperar el fruto. Ah, ok, es de guayaba, es de manzana. Quizás alguien entrenado en árboles o que haya nacido en esos contextos, crecido en este contexto, puede por vista identificarlo. Pero finalmente es el fruto que va a decir qué es lo que se muestra en nosotros. Y has visto qué ha salido de ti, qué puede comer la gente de ti. Si quizás para ti es difícil reconocer qué tipo de árbol eres, puedes preguntarle a la persona que está a tu lado. Y si estás ahorita en compañía de alguien, puedes preguntarle, cuando tú muerdes de mí, cuando tú comes de mí, al hablar, al vivir conmigo, al encontrarte conmigo, ¿qué puedes encontrar? Amor, quizás seas un árbol de amor, con que puede morderse en ti amor de Dios. O fe,
o bondad, o benignidad, o eres manso. Vamos, tomémonos unos segundos para preguntarle a la persona que tenemos al lado. Quiero contarles acerca de una entrevista de un alemán, un silvicultor e ingeniero forestal llamado Peter Golleben, donde algo muy interesante nos comenta acerca de la experiencia. Él ya es un señor mayor de 65 años y en su vasta experiencia con árboles y en su carrera, habla acerca del comportamiento de los árboles, de las plantas. Y él menciona cosas como, por ejemplo, que los árboles están interconectados a través de las raíces y pueden distinguir a través de la raíz qué tipo de árbol son. Qué curioso, ¿verdad? Si son ejemplares de su misma especie. Él habla que los árboles funcionan mejor si están juntos porque crean un clima local equilibrado y hay un comportamiento entre ellos, y es que los árboles mayores, los de mayor edad, eh, cuidan a los menores. Cada árbol es importante, dice él, abro comillas, cada árbol es importante para su comunidad y el bosque actúa en consecuencia. A los ejemplares o a los mayores enfermos, los que están sanos les proporcionan a través de las raíces los nutrientes necesarios para que sanen. Wow. Creo que ahí estamos llegando a ciertas conclusiones. Dice él, pueden competir ferozmente con otras especies del mismo bosque, pero también pueden entablar amistad y vigilar que ninguna rama demasiado gruesa crezca en dirección del otro. Los árboles se igualan en sus debilidades y en sus fuerzas, y a través de las raíces tienen un lugar de intercambio activo de nutrientes y de información. Dando así a entender que el que tiene mucho va a ceder nutrientes y el que tiene poco va a recibir ayuda. A través de las raíces madres entran en contacto con los otros árboles y les proporcionan azúcar y nutrientes, dando a entender así que son como bebés amamantados o árboles que amamantan. Wow. Los adultos en los bosques van a formar el espeso techo del bosque y solo van a ellos a decidir pasar la luz que ellos creen que se necesita para que los pequeños crezcan de una manera adecuada. Wow. Esto los expertos los llaman una generación de educación, el techo de los bosques de los árboles. Y escuchen esto, cuando tienen sed, gritan. ¿Cómo gritan? Según investigaciones del Centro Confederado de Bosques de Suiza, registraron tonos con ultrasonidos. Los árboles emitieron determinadas vibraciones cuando el agua comienza a escasear. ¡Qué impresionante! Y pensando en esta información de este experto, puse a pensar en lo primero, de cómo ellos funcionan mejor cuando están en comunidad. Y es como el Salmo 133 nos dice, cuando Dios nos ve. Y dice, miren qué hermoso y delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba del sacerdote y sus vestiduras. Y allí envía el Señor bendición y vida eterna.
Asimismo, cuando ellos se cuidan, amamantándose entre ellos, está hablando el Señor. Ese principio que puso allí en los árboles en nosotros, de cómo los hermanos mayores, como los hermanos que tienen mayor fuerza espiritual, deben amamantar a otros. Si alguno está enfermo, llame al anciano de la iglesia, que él, ungiéndole con aceite, orará, y la oración eficaz del justo puede mucho, y la oración de fe sanará al enfermo. Está hablando que los menores llegan a ser discipulados por los mayores, y los mayores amamantan y reciben y le dan alimento espiritual al que no tiene, a ese bebé recién nacido. Está hablando de ese techo, ese bosque que ponen los árboles mayores para que entre la luz. Está hablando de los padres. Tú, padre, determinas qué tanta luz entra en la educación de tus hijos o qué tanta oscuridad para que ellos crezcan sanamente. Mire, si esto pueden hacer los árboles, ¿qué cuidados debemos de tener tú y yo en casa, en la educación de nuestros hijos? No en el colegio, no en la iglesia. No esperes que en la iglesia le den luz. No esperes que el colegio le dé luz. Tú en tu casa debes determinar qué nivel de luz hay para que crezcan sanos. Y eso no solo refiriéndose a los hijos. Si tú eres el hombre fuerte de tu casa, entendiendo por hombre fuerte el primero que conoció al Señor, el árbol mayor, tú puedes dar luz a tu esposo, a tu esposa o con quien vivas y garantizar que ellos puedan crecer sanamente. Mire, si esto pueden hacer estas criaturas vivas, de cuidarse entre ellas, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, debemos de recibir y alimentarnos de esa luz? No en vano el Señor dice que somos del reino de la luz, haciendo énfasis que solo hay dos reinos, tinieblas y luz. Y que de las tinieblas nos llamó el Señor a su luz admirable. Debe ser admirable lo que se vive en tu casa. Que el cielo diga, es admirable lo que hacen allí. No vergonzoso, sino admirable, cómo cuidan, cómo educan, cómo hay un ecosistema de educación basado en la luz. Es decir, el filtro que hay allí es la luz. Es el mismo filtro del bosque. Debe ser el filtro de nuestras casas. ¿Cuál? Si pertenece a la luz o a la tiniebla, punto. Eso sí queremos ser y dar el fruto que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y ahora, si los árboles gritan cuando escasea el agua, podemos ver a una humanidad gritando. Y no necesariamente audiblemente con la boca. Estos gritos de sed se pueden ver en la señorita que se viste provocativamente, por ejemplo. Con una sed. ¿Cuál sed? Una sed de aceptación. Como le está escaseando esa agua. Y esa voz que debería ser garantizada por un padre, por una madre que le dice, qué hermosa eres. Eres un tesoro. Y como los tesoros no se encuentran en la superficie de la tierra, sino si alguien quiere encontrar oro, tiene que ir un equipo de mineros expertos con una maquinaria para encontrar oro o plata o cualquiera sea esa piedra preciosa. Tú eres ese tesoro. Y el que quiera encontrarte necesita excavar, va a necesitar entrar. Y no, si tú eres oro, no necesitas en la superficie mostrar. Así que guárdate, niña. Como no encuentran esa voz que les diga qué valiosa es, anda buscando esa voz y llaman la atención de esa manera, buscando la aceptación. Podemos verlo quizás en ese grito, en el comportamiento rebelde de un adolescente, donde él está buscando en un grupo de amigos, en un grupo quizás que no le conviene, donde lo llevan a hacer acciones que van a podrir sus hojas como árbol, a pudrir sus raíces. Pero de repente él en ese grupo encuentra la aprobación que no encuentra en casa, porque en casa encuentras crítica de sus padres o la persecución de su familia. Pero en determinados grupos sociales o de amigos va a encontrar esa aprobación. Dice, oye, qué bien que lo estás haciendo.
Oye, qué bien que tú haces esa tarea. Esa sed debería ser calmada en casa. Esa voz de aceptación y de aprobación para el niño, para la niña, para el esposo, para la esposa, debe ser hallada en casa, saciada en casa. Todos gritamos de sed. Esos gritos de donde tenemos sed, de respeto, de amor. Todos tenemos una sed o una necesidad que nos den en algún momento de la vida, no importa lo maduro que seas, lo recorrido que seas, el dominio propio que hayas desarrollado, pero todos necesitamos que alguien nos haga en la espalda. Muy bien, lo estás haciendo. Debes corregir esto, pero qué paciente has sido. ¿Te has dado cuenta lo paciente que eres? Todos necesitamos de un espaldarazo que nos anime, que nos empuje. Todos lo necesitamos, niños, pero también jóvenes y también viejos. No hay alguien que diga yo puedo solo. Necesitamos siempre una voz, un agua que nos sacie, que no escasee. Y somos nosotros en casa los llamados a brindar esa agua sobre nuestros hijos. ¿Cuál agua? De aceptación. ¿Hace cuánto no le dices a tu hijo lo bueno que es en eso? ¿Hace cuánto no le dices a tu esposo cuánto le respetas, cuánto le admiras? Digo, wow, me asombra lo responsable que eres. Él lo necesita. Y tú, varón, ¿hace cuánto no lo haces con tu esposa? Mira, qué bella que estás, a pesar de los años y de las arrugas que han venido. Te conservas tan hermosa para mis ojos, eres la misma de hace tantos años. Hazlo. Esto va a venir, si no, otra fuente a hacerlo. Pero somos llamados nosotros a dar esa aprobación, ese amor y esa aceptación que todo ser humano necesita, esa triple A que buscamos, amor, aceptación y aprobación que todos necesitamos, somos llamados a saciarlo en nuestras casas. Ah, árboles de justicia, dice el Señor. ¿Por qué no dijo, bueno, todo este proceso es para que sean llamados árboles de amor? ¿O es para que sean llamados árboles de fe? No, él habla de la justicia. ¿Por qué justicia? A ver, usted ha visto por qué en las campañas políticas estos aspirantes, estos candidatos políticos empiezan a hablar en su programa, sin duda alguna, un punto es la justicia social. Siempre tiene que estar en sus programas. Y esto llama la atención de los que están examinando a ver si este es un buen candidato o no. ¿Por qué nos conecta? Porque fuimos creados para la justicia. Nos conectamos cuando se habla de justicia. No, el hombre se conecta con esto porque fue creado según Dios para ser árbol de justicia. Ahora, ¿qué es entonces la justicia? ¿Por qué somos llamados a que finalmente cuando se nos vea diga es un árbol de justicia? Cuando el cielo reconozca una casa y ya esa casa es justa, ese hombre es justo. ¿Por qué el Señor finalmente nos llama justos? El justo florecerá, es el justo, el que es salvo. ¿Por qué nos dice y nos asocia con la justicia y no con otro atributo? Simplemente porque lo que sostiene el cielo es la justicia. Le leo este versículo, luego le doy la cita para que no se distraiga, me ponga atención en esto que es el meollo de lo que quiero decirles. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 89, verso 14. La justicia y el juicio son el asiento del trono de Dios. El cielo no acepta nada injusto. El cielo no va a aceptar ninguna injusticia. Es por eso que Jesús es llamado el justo por los injustos. Por eso el Salmo 45 nos va a decir que él, por amar la justicia y aborrecer la impiedad, fue ungido. Y fue más que sus compañeros. Porque Cristo es la justicia de Dios. Entendemos por justicia todo aquello que el cielo acepta.
¿Y qué es lo que el cielo acepta? Solo Cristo. Es decir, si nosotros quisiéramos valorar algo que hacemos y decir, a ver, Dios, ¿esto que estoy haciendo está bien o mal? Tendríamos que acudir a Cristo, porque si el Padre ve eso fuera de su Hijo, va a declararlo como injusto. Así que por eso dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Por qué? Porque solamente escondidos en Cristo, que es la justicia del cielo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos andar con pecho salido en el trono. Podemos salir y presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso pedimos en el nombre de Jesús. Por eso echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Por eso declaramos sanidad en el nombre de la justicia. El nombre de Jesucristo. La iglesia debería ser el organismo vivo más justo sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque el justo vive entre nosotros. Entonces se pondría que entre nosotros, la iglesia, no debería haber injusticias. Es decir, nada que Dios no quiera que se haga. La pregunta es, y esto lo hago para que lo preguntes sobre tu vida, sobre tu casa, no que mires al de lado y le digas, yo sí sabía, sino sobre tu casa. ¿Hay justicia en tu casa? ¿Lo que haces es justo delante de Dios? ¿Es aprobado por el cielo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque somos llamados a ser árboles de justicia. Estamos entrando en esta estación para volvernos gente justa. Entonces tendríamos que empezar a mirar qué dice la Biblia, que es justo. Y hay tanto que nos habla de justicia. Por ejemplo, estudiar la vida de Cristo, todo lo que Él habló y dijo que se haga. Esto es justo hacerlo. Si tú encuentras algo en los evangelios que dice que hagamos, esto deberíamos estar haciendo. Esto es justo que lo hagamos. Por ejemplo, el libro de Efesios nos va a decir, honra a tu padre y a tu madre porque esto es justo. ¡Wow! Algo tan orgánico como una relación con tu padre y tu madre es tenido en cuenta como justicia en el cielo. Luego vino Jesús también y dijo, si tú no aborreces a tu padre y a tu madre o a tus hermanos por causa de mí, no eres digno de mí. Es justo que todos los amores, padre, madre, hijos, esposa, todo lo que tú amas, sea aborrecible en comparación del amor que tienes con Dios. ¿Amas tu trabajo? A ver, la empresa, el apartamento por el cual has luchado, los hijos que has cuidado por años, el matrimonio que has guardado por años, ¿lo amas? Eso debería ser aborrecible. Nada comparado al amor con Dios. Debería tu esposo o tu esposa decir, mi esposo me ama, pero sí que ama al Señor. Y deberíamos estar enseñando a esta nueva generación, a estos nuevos árboles pequeños que están creciendo. Ama al Señor sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque es lo justo delante de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahora somos llamados a amar a Dios. Es justo que así como Él dio lo más sagrado para Él, es justo que ahora demos lo que es sagrado para nosotros. En Colombia hay dos tipos de cultivos. Uno llamado permanente y otros llamados transitorios. Los permanentes, como su nombre se indica, están dando fruto permanentemente. Y quiere decir que no se necesita volver a sembrar para cosechar. Esto es estrictamente los árboles. Los árboles hacen parte de ese cultivo que permanece. No hay que volver a plantar el árbol va a crecer y por estaciones o según su género va a empezar a dar en ciertas épocas fruto, pero no hay que volverlo a plantar. Mientras que los cultivos transitorios, como
el maíz, el frijol, el arroz, bueno, todas las hortalizas. Tú siembras y esperas una cosecha, recoges la cosecha, pero tienes que volver a sembrar y volver a esperar que dé fruto y volver a sembrar y esperar que dé nuevo fruto. ¿Por qué Dios nos llamó árboles de justicia y no plantío de lechugas, por ejemplo? Porque lo que Él planta es para siempre. La semilla que Él da son semillas eternas. Y está llamando que pasemos de ser frijol, que pasemos de ser transitorios a ser permanentes. Está hablando de una madurez, de permanecer en Él. Debemos ser un cultivo reconocido porque permanecemos. A ver, ¿por qué se debería caracterizarla un hijo de Dios? No necesariamente por la perfección, no podemos imitar a Dios en perfección. Siempre habrá fallas en nosotros, manchas, cosas que corregir. Pero en algo sí nos debemos parecer a Dios. ¿En qué? En que somos permanentes, en que somos fieles. Señor, aquí estoy. Volví a hacer lo que no debía hacer. Pero sabes que yo decidí por ti. Y aquí vengo una vez más, doblado como palmera, para que tú me endereces. En nuestra casa no deberíamos ser reconocidos por la perfección, sin duda alguna. Tienes mucho que decir de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos de ti. Pero algo sí tendrían que decir ellos. Son un cultivo que permanece, son fieles, fieles a lo que Dios los ha llamado. Quiero leerles lo que dice el Salmo: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. No hay edad condicional en este bosque del reino para no dar fruto o para no estar verde. Dios rejuvenece con su agua. Quiero, para terminar, colocarnos en un momento donde Jesús se va a presentar delante de un árbol que estaba no muerto, pero sí muy maltratado. Un árbol solitario. Solitario, ¿por qué? Porque este árbol era una mujer que a la hora sexta, una hora donde no van las mujeres a recoger agua, pero ella, por evitar los comentarios, las acusaciones, va a recoger agua. Es un árbol también viejo, porque cuando se va a encontrar con Jesús, porque Jesús dice, voy a pasar para encontrarme con este árbol, y le dice a sus discípulos, es necesario pasar por allí. Y luego despacha a sus discípulos y les dice, vayan ustedes y compren de comer. Y se encuentra con este árbol y comienza a hablar, el árbol de la vida, con este árbol desgastado. Y se ve que aunque es un árbol solitario, es un árbol sabio, con conocimientos. Él sabía que Jesús, como judío, no podía hablarle a ella porque era de una ciudad de Samaria. Y judíos y los de Samaria, los samaritanos, no se hablan. Así que es un árbol con conocimiento. Sin embargo, es un árbol que cuando Jesús empieza a hablar con ella, va a denotar a todos los lectores y a él, por supuesto, que es un árbol con ramas secas, la mayoría de ellas ya muertas. Muchas de ellas se han caído. Es un árbol con pocas ramas realmente. Y las escasas que le quedan son de ese color café, representado por sus errores en la vida. Que aunque un día fue hermosa, a lo largo de su vida ha sido usada, manoseada, maltratada, ya está gastada. Y por supuesto que es un árbol, al estar seco, un árbol que está gritando de sed. Pero de repente está con el restaurador de árboles. Está con Jesús. Jesús le dice, has estado pidiendo agua, adorando lo que no conoces, buscando ser saciada por aguas que no saben saciar.
Has estado buscando aguas donde no es correcto. Pero si conocieras, le dice el restaurador de árboles a este árbol maltratado, si conocieras el don de Dios y el que te habla, tú le pedirías agua y él te daría agua. Y no tendrías sed jamás. Te han dado agua sucia, agua que no sirve, pero yo soy el que te da agua para que tus ramas vuelvan a reverdecer. Este árbol solitario, viejo, seco, maltratado, se encontró y comenzó a beber. Porque aunque le preguntó por sus ramas secas, lo que estaba entrando en ella no era juicio del hombre que también en alguna vez le había preguntado y cuestionado sobre sus 5 o 6 maridos. Estaba entrando ella un agua que no era para juicio, sino que un agua que la estaba limpiando, no acusando. Él la estaba conectando con su bosque. Y de repente esta mujer deja su cántaro físico y sale corriendo. Venía por agua física, pero salió con el agua de vida dentro de ella, a que como árbol anunciara al bosque de Samaria que se había encontrado con el restaurador de árboles, con el Mesías. Y de repente la ciudad de Samaria comienza a conocer. Y ella con su raíz, que por supuesto fue mojada nuevamente, empieza a conectar a Samaria con el agua de vida. Y aunque se va a encontrar de nuevo con gente que van a decirle, tus viejas ramas, ¿dónde quedaron? No nos vengas a hablar de esa agua. ¿Dónde quedan esas ramas? Está la vida que está corriendo por ella. Y la salvación que va a empezar a brotarse con sus nuevas hojas y el fruto que va a empezar a dar de la salvación. Los que comen de ella ya no van a empezar a comer amargura o una pared donde ella se esconde, sino que va a empezar a comer del mensaje de salvación. Ha venido el Mesías, el que hemos estado esperando. Ha venido y está entre nosotros. Y ese árbol puede ser tú, que has estado buscando agua donde es incorrecto, aguas que no sacian. Pero él está diciendo, si conocieras el don de Dios y el que te pide de beber, tú le darías y le pedirías que te diera de beber. Y quiero decirte, preciosa comunidad, precioso hijo de Dios, que él es el agua que te dice, no importa lo cortado que estés como árbol. ¿Recuerdan el versículo que leímos al principio de Job? Pues vuelvo a leérselo con esta mentalidad. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir agua reverdecerá y hará una copa como planta nueva. ¿Puedes sentir el aroma del agua? Jesús es ese aroma esperanza que te dice, no será cortada tu esperanza. Si has estado esperando en mí, no será cortada tu esperanza. Si has estado esperando en otros, eso es cortado. Pero Él te acoge a su bosque, te acoge para darte savia, para darte vida y para que corra dentro de ti agua, nutrientes para que puedas reverdecer, para que puedas levantar tu ánimo, para que puedas levantar tu cabeza, para que puedas llenarte de la vida de Él y dar el fruto de justicia al que Él te ha llamado. Él te llama y te dice, el Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ungió el Señor y te ha enviado a ti para sanar a los quebrantados de corazón. Escúchame, árbol. Te ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a proclamar el año favorable del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de lamentos, manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados
árboles de justicia plantados por Yahvé mismo para que Él sea glorificado. Y escucha esto: reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros y restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. No importa que la historia de tu bosque haya sido una destrucción total, que haya gente por ahí en deforestación, cortando árboles. El enemigo ha venido a cortar y lo que puedes ver es generación tras generación un escombro de ruinas. Pero el restaurador de árboles echó fuera al que deforesta, al que destruye el bosque, lo venció en la cruz para que vengas a ser ahora el plantío donde hay vida. Él restaura las ciudades, Él restaura tu casa, Él restaura porque Él es el defensor, porque Él se dio en una cruz de madera y resucitó y ahora está en un trono, ya no de madera, sino en un trono de oro, un trono alto donde somos bienvenidos tal y como somos para que Él nos restaure. Así que si usted cree en esto y necesita restauración y está gritando de sed por dentro, le invito a que oremos al restaurador y al agua de vida. Padre, gracias porque tú siempre eres restaurador. Tú, Señor, aunque veas muchos troncos cortados, aunque veas escombros de ruinas, has enviado tu espíritu, tu agua, que está sobre nosotros, mojándonos y haciendo, Señor, haciendo en nosotros una obra maravillosa, cambiando ruinas por un paisaje lleno de vida, cambiando, Señor, esos árboles caídos, recogiendo todos esos escombros y diciendo: no miren esos escombros, no miren las ruinas antiguas, no traigan a memoria lo pasado. El Señor hace todo nuevo y ese tronco comenzará a crecer y comenzarás a llenarte de vida y hojas empezarán a reverdecer y comerás y beberás y darás de comer a otros. Darás de comer a otros y serás sanidad para otros, serás justicia para otros. Y otros, cuando te muerdan a ti y te prueben, dirán: este sabe a gozo, este sabe amor, este sabe a paz, este sabe a bondad, a benignidad, a fe. Él es manso, yo quiero comer de lo que Él da. Y se preguntarán los unos a los otros: ¿qué es lo que Él está comiendo? Y dirán: es que Él es árbol de justicia, plantío del Señor. Padre, avánzanos en esta fiesta, en esta primavera, donde podamos crecer en ti, donde podamos, Señor, ser protegidos por ese techo del bosque, donde tú eres, Señor, nuestra cobertura, por donde entra luz, nos alumbra y nos hace crecer, guardando, Señor, a todos los que en diferente edad están en tu bosque, para dar gloria al Padre y para proclamar que este es el año de la salvación, del favor del Señor. Eso publicamos como la palmera, como el cedro, que en Él no hay injusticia, que en Él no hay tiniebla. Y publicamos también como árboles de justicia que Él es Dios, que Él ha publicado un año de favor para todos los que creen y los que toman de su agua. Hoy pedimos el agua, niños, jóvenes, adultos, ancianos, pedimos el agua que nos sacia, que nos da amor, aceptos en el amado y aprobados por la cruz del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Plantío del Señor, árboles del Señor preciosos, verdosos, con raíces profundas, tallos gruesos, muchas bendiciones y mucho ánimo en Cristo.